a la patria, adelante. Muy bien, las palabras del gobernador Osvaldo Jaldo en respuesta a esta carta que leyeron en este acto de la Libertad Avanza. Después lo vamos a abordar con más detalles aquí en La Tucumana, porque ahora lo vamos a presentar a él, a nuestro amigo, a nuestro asesor financiero preferido. Yo les digo que en la vida hay que tener un asesor financiero, sobre todo en estos tiempos que corren. Bienvenido, Julián Bernat. ¿Cómo estás? Hola Anita, Gaby, chicos, ¿cómo están? Un gusto verte nuevamente, Julián. Igualmente. Bueno, economía mata finanzas. ¿Es así? ¿Cómo le explicamos al común de la gente? Bueno, vamos Juli. a ponerlo en contexto. Bueno, hace mucho que no ven, hace un montón. Sí. Bueno, hace un montón. Estábamos esperando que organices tus negocios. Más que organizado el negocio. Siempre en época de más crisis, siempre el contador y el asesor trabajan un poco más. Siempre. Entonces estamos en eso. Que si bien es un periodo de, vamos a ponerlo en contexto, las pymes, las situaciones y que se encuentran, siempre en un contexto donde aprieta un poquito el bolsillo, obviamente las pymes generalmente le prestan más atención a los números y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿no? Ahí es donde yo digo que generalmente quien asesora en términos financieros, en términos de negocio, es muy difícil porque la economía en sí, cuando está rota, no hay ningún tipo de finanzas que sirva, ¿no? Sí. O sea, no hay ningún plan exitoso que te salve de una mala situación económica. Es decir, que si vos estás perdiendo, en las pymes se llama, lógicamente, si vos estás perdiendo de manera sostenida dinero, no hay plata que alcance. Claro. Vos podés inyectar deuda, podés vender parte del stock que tenga de reserva, etcétera. Ya pasó esa etapa, ¿viste? De estoquear. Pero finalmente no salva el problema de fondo. Entonces, me pasa mucho con los clientes que, en definitiva, quieren hacer un plan financiero exitoso, y yo siempre explico que cuando la economía está rota, cuando en términos económicos hay un problema profundo, no hay ningún plan exitoso que salve. ¿La economía está rota? Es la pregunta. Vamos al mundo de las pymes puntual, sí. Hay totalmente una economía rota. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué te ha pasado? Obviamente hay una conjunción, lógicamente la situación recesiva que lógicamente vivimos, esa es una. Y no es algo que se advierta a tiempo, ¿no? No sé, por ejemplo, yo tengo una premisa, lógicamente, en los negocios que me parece que es clave, que también que es un buen aprendizaje en términos nacionales de esto de que siempre tenés que tener un superávit. Siempre tenés que tener superávit. A partir de ahí. Y si no tenés el superávit, en realidad eso no se compensa tomando mayor deuda. Claro. Eso se compensa solucionando el problema de trasfondo. Si no lo ve a tiempo, llega un punto que claramente después no hay ningún plan exitoso que te saque. ¿Están cerrando pymes? Sí, por supuesto. No solamente están cerrando. Obviamente hay estadísticas ahí que van surgiendo. Pero lógicamente el primer proceso no es el proceso que lo hablábamos. Las pymes llegan siempre con expectativa a tratar de mantener, obviamente, la fuente laboral tanto del dueño como de los empleados. ¿Qué haces primero? Sí. Vendes parte de los ahorros, vendes parte, tomas deuda, pero lógicamente llega un punto que eso no basta, porque en términos económicos, siempre dijimos, en términos económicos es lo que manda. Y finalmente, si económicamente no es sólido, tarde o temprano, las finanzas también se quiebran y lo ves lógicamente en los bolsillos. Entonces, lo que yo digo es, trabajamos mucho más en el proceso de crisis, lo que asesorábamos a negocios y todo lo demás, pero como de manera inútil, porque la finanza no puede hacer nada contra un modelo no rentable. ¿Se entiende? Se entiende. Se entiende que primero tiene que haber producción, tiene que moverse la economía, se tienen que comprar y vender productos genuinos, y después vemos que pues cómo manejamos esa platita y en qué le invertimos y todo eso, ¿no? En definitiva, siempre la finanza lo único que busca, y esto ahora queda en evidencia, lo único que busca la finanza es que si vos tenés una buena situación económica, financieramente estés bien. Claro. Porque te puede pasar que económicamente estés bien, pero financieramente mal. Marquemos la diferencia. Hay gente que todavía no tiene claro esto, cuando hablamos de económico y financiero. Esto es en todos los ámbitos. Si vos lo ves desde el lado de un individuo, pyme, gobierno, lo que sea. Hay una confusión entre lo que es economía y finanzas. Sí. Hay una confusión. Bien. Vamos a poner un ejemplo simple del día a día. Vos trabajas del 1 al 30, ¿hasta qué día cobraste? ¿El día 5? ¿O no? Sí. Bien, si de repente el día 5 te pagan el día 20, te los tiran 15 días, tenés un problema financiero porque vos tenés que pagar todos los costos del 1 al 5.
Claro. Entonces, en las pymes, ¿qué pasa? Si vos, por ejemplo, vendés lógicamente a 30 días, pero pagás de contado, tenés un problema financiero, pero no económico, porque capaz que lo vendés a 100 y lo compraste a 50. O sea, vas a tener la plata, el tema es que no la tenés ahora, que es cuando la necesitas. Y ya pagás interés y todo lo demás. Sí, pero ¿qué pasa? Pero si es suficientemente económico y se banca incluso fondear ese desequilibrio, no pasa nada. Pero vos estás siendo económicamente rentable. Bien. El tema es que financieramente es cubrir esa coherencia que existe. Cuando económicamente estás bien, usar las herramientas adecuadas. Ejemplo, una pyme quiere hacer una inversión de una maquinaria, tiene que fondearlo adecuadamente, a largo plazo. Entonces, la finanza lo único que trata es las herramientas que tenés para que precisamente, cuando tenés un modelo económicamente rentable, las finanzas también estés bien. Hay muchas personas, hay muchas pymes que económicamente están bien, pero financieramente mal. Ahora, hoy me pasa que, y más con los clientes nuevos también que siempre ingresan al estudio, que cuando económicamente está mal y hay un problema profundo que hay lo que cambiar, llámese modelo de negocio, llámese costo, llámese lo que sea, ahí la finanza no puede hacer nada. Y esto también pasa, en términos de finanzas, pasa con cualquiera, el que asesora una pyme o el que asesora, por ejemplo, para que vos inviertas en el mercado de capitales. El año pasado un asesor financiero te puede decir, si decía cualquier acción para invertir, ganabas plata. ¿Se entiende? Hoy en día, por más que el asesor financiero diga, che, se me parece que tenés que invertir acá, 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 y está todo en caída igual, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces la finanza no puede suplir lo que económicamente está roto. ¿Se entiende? Bien, vamos entendiendo. Y en este momento lo que vos nos decís es que está rota la economía. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? No hay capacidad de compra, no hay capacidad de consumo en la gente. Obviamente el poder de compra quedó básicamente pulverizado, digamos, básicamente. Y los negocios, obviamente, en un mercado mucho más chico de consumo, repartido entre la cantidad de oferta, lógicamente hay un cambio que llámense que le dicen, bueno, hay que ser más eficiente, hay que ver la forma de cómo venderlo. El otro día escuchaba un economista, Asucho, que decía, bueno, se trata de vender cantidad y no ahora margen, ¿no? Pero como en una economía recesiva, si más, claro, estaría fantástico si vos de repente, yo ganaba el 20%, de ejemplo, de margen. Sí. Ahora voy a ganar el 10%, pero voy a vender mucho más, estaría perfecto. La ecuación en el Excel, perfecto. Pero ¿cómo hago para vender mucho más en un mercado que está en contracción? No tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Muchos dueños, que lo hablábamos, que lo que iba a pasar en este proceso es que muchos dueños de negocios se enteraron de que la economía puede caer significativamente. Lo que pasaba antes era que si vos eras ineficiente, te lo compensaba los grandes niveles de inflación. Compraste mal. Y en definitiva después te creció el precio y lo vendiste y ganaste un 20%. Capaz que si comprabas bien, ganabas un 30%, pero igualmente el 20% te cerraba. Entonces esa ineficiencia también, producto de la inflación, hace que se tapaban muchos problemas. Ahora, ¿es solamente una cuestión de eficiencia? Seguramente no. En un mercado contraído, seguramente no. Así que me parece, y siempre le hago el remarco, incluso cuando tengo un cliente nuevo, es que en el diagnóstico sea claro, si económicamente estás bien y financieramente mal, porque muchas veces pasa, si económicamente está mal y eso es profundo, la finanza no puede nada que hacer, lo cual no facturo. Por supuesto, justamente centrándonos en pymes, porque si hablamos de la pequeña y mediana empresa, estamos hablando de el punto que genera más trabajo en el país, ¿no? Entonces, si muchas pymes venden menos, ajustan, renegocian, recortan los gastos, digamos, ajustándose a los tiempos que corren, aún así no cierran los números. No, porque ¿qué pasa? Y de hecho en el empleo, después eso, ¿qué pasa? Generalmente en el empleo, como lo concentran las pymes, ¿El cuánto por ciento concentra el 70%. La pyme? 70%. Y el 50% del PIB. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente si vos tenés una pyme, lo que menos estás pensando es en cerrar. Es decir, querés trabajar, aguantar, etcétera, etcétera. Y ese proceso de ajuste lo hace cuando no de más. Entonces, en ese primer proceso, ¿cuál es la rentabilidad que bajó, digamos, y bancó el ajuste? Generalmente la plata de los dueños. Porque en definitiva lo que pasó en ese periodo es que vos como dueño ganas mucho menos. Ahora llega un punto que vos más no podés ajustarte más y eso necesariamente ya el ajuste recae sobre la estructura.
Entonces, yo veo una reducción enorme del retorno de capital, que es peligroso. ¿Por qué? Porque voy a decir, bueno, pero el dueño gana menos, también hay veces que gana más, vos podrías pensar, etc. Pero vamos a ser sinceros, si una empresa no es rentable, que es el principal punto del capitalismo, si una empresa no es rentable, no es sustentable. Si no es sustentable, tampoco el empleo que genera. Y ahí viene el ciclo que está ahí en ese gris. Por eso yo digo que las empresas tienen que ser rentables, no solamente para que el dueño se lleve plata, sino para que en definitiva sea sustentable el empleo que da. Pero vos fíjate que incluso cuando empezó este periodo, las grandes empresas pueden adecuar rápidamente la producción y la estructura, etcétera, ¿cierto? Las pymes generalmente más chicas no se hace eso. Se espera el proceso hasta porque siempre por una cuestión de expectativa aguantar. Y si esto no alcanza, digamos, estas dos cuestiones que vos decís, se rompe la economía, ¿qué pasa después con la finanza de ese lugar? A ver, yo siempre aconsejo que, por eso me parece que siempre es importante revisar siempre el durante. Sí. Uno tiene que tener claro cuando una situación económica en las pymes, cuando vos tenés una situación económica profunda, complicada, no podés hacer lo que generalmente hacen todos, ¿no? De repente, la empresa pierde 100 pesos, tomaste de deuda 200 pesos. ¿Cuánto te queda en el banco? 100, porque tomaste, ¿estamos bien o estamos mal? Y plata tengo en el banco, pero en realidad estás tapando un problemita. Claro. Ahora, eso es bastante común en la Argentina. Porque incluso, como le digo, si vos lo ves desde el empleo, desde una pyme, de una empresa grande, desde el gobierno, hacen exactamente lo mismo. Es tapar el problema profundo. Eso no suena a los argentinos, eso está clarísimo. Eso no suena. Y en las pymes, por eso es que yo hago hincapié de siempre tener claros los números de la parte, siempre la situación patrimonial, de resultados, de flujo, para que, ojo, no cometas el error de no verlo, que económicamente tenés un problema. Y hay veces que cuando económicamente tenés un problema, siempre los ajustes a tiempo son mejores y dan mucha más sustentabilidad encima al proceso. Pero las pymes generalmente no lo hacen, por eso de repente son los que más esperan, y por eso que en la caída del empleo, hoy en las pymes más o menos estamos hablando de 100.000 empleos más o menos. En las que pymes. Se han perdido. Claro, no en la parte pública, otro poco más. Que más o menos son 10.000 pymes a un promedio de 10 más o menos empleados que tiene cada pyme. Pero el proceso ahora, habrán escuchado lógicamente, toda la pérdida de la competitividad que existe, bueno, en realidad la peor parte, entre comillas, debería pasar siguiente a esto. O sea, en esto de que yo decía siempre que hoy estamos mejor de lo que vamos a estar mañana en términos económicos, en términos financieros es ¿Hoy otra mejor cosa. Que mañana? Totalmente. El tema es que ¿qué lo salva eso? Y esto es las pymes, y como te digo, es en todos los órdenes, la parte financiera. Pero hay un periodo que se puede, ¿no? Por eso yo incluso en mi consultora, yo generalmente hay veces que cuando económicamente tienen un problema que es profundo, yo generalmente no lo tomo como cliente porque eso requiere otro tipo de decisiones, que la parte financiera no lo va a salvar. Entonces es como que en esta parte es como que trabajo mucho, pero depende de la etapa y pero el no momento. Es muy efectivo porque las finanzas no pueden hacer nada contra una economía rota, bajo ningún punto de vista. Vos decías hace un año más atrás, cuando empezaba esta nueva gestión de gobierno nacional, el momento es para estoquearse. Después decíamos, bueno, es el momento de revisar los precios. Estábamos hablando de determinados momentos de acuerdo a cómo iba marchando la economía. ¿En qué momento estamos ahora? Mira, ¿En qué momento? Mira, primero los costos en las pymes, lejos está de ser el 0% o el 2% mensual. Sí. Lejos está de eso. De repente, pero ¿qué pasa? Uno cree que tiene que, y incluso está medio instalado esto, ¿no? Que tiene que bajar los precios, ¿o no? Claro, sí. Está un poco instalado, porque entiendo que la gente no entiende cómo funciona formar los precios. Y a partir de eso que se genera una distorsión y dice, no, tienen que bajar los precios. La verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el ajuste de precios, el ajuste de costos
y que siempre tengas una economía que sea superavitaria, que eso lo tomo siempre, yo siempre lo tomé desde que, no sé, desde que tengo un peso de ingreso, siempre tiene que haber un superávit, si no te estás mintiendo, y eso es no hacer populismo, incluso yo le digo así en las pymes, sin hacer populismo. Si vos perdés plata, tenés que tomar decisiones para ganar plata, porque no es sustentable. Podés 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero no es sustentable. Entonces, me parece siempre que, y ahí viene la importancia siempre de entender, de hacer los números, porque si estás perdiendo plata requiere que necesariamente tomes decisiones. Pero eso lo tenés que ver. ¿Y una decisión sería? Mirá, yo tengo algunos clientes que están complejos. De hecho, no me pasó nunca, desde que yo tengo la consultora, el estudio, nunca me pasó de que yo tenga morosidad, ejemplo. Bueno, hoy yo ya tengo un 30% del 100%. O sea, hay gente que no puede pagar... Claro, el honorario. Claro. Ni habla de ajustar. Porque en esta cuestión de decir, no, tenés que bajar los precios. No, te tengo que ajustar. Si los costos a mí me crecen a un ritmo del 5, el 10, vaya a saber cuánto. Hay veces que el 5, hay veces que el 10, etcétera. Depende. Entonces tenés que ajustar igualmente los precios. Si no, no es sustentable. Eso pasa con la industria textil, sobre todo, ¿no? Que había un pensamiento instalado de, bueno, ahora con la apertura de las importaciones van a bajar los precios acá. Y el otro día escuchaba, no me acuerdo qué economista decía, no, si los costos siguen siendo de 50, el precio no puede bajar a 40 porque hay competencia externa. El que produce a 50 tiene que vender a 70, 80, lo que sea. En la formación de precios hay un problemita porque vos tenés que ajustar en pesos, ¿no? En pesos lo que va creciendo, etcétera, lo que va creciendo los costos. Ahora, ese precio tiene que ser económicamente rentable para el capital. Ahora, si vos me decís que vamos a estar en una economía, yo siempre me definí, lo dije y yo lo digo abiertamente, yo soy pro capitalista, sumamente capitalista. Ahora bien, la premisa básica es que el capital tiene que tener su retorno, pero no por solamente el dueño, para que sea sustentable el empleo. En este periodo donde tenemos una pérdida completa del retorno sobre el capital, en definitivamente aquí le va a pegar más tarde que temprano. No, y a los trabajadores también. A todos. Claro. Tenemos esta idea, y esto sí me parece que es un debate clave siempre. Yo lo hablaba hace un tiempo, pero no por este gobierno, por cualquier gobierno, que cuando la economía va bien, bueno, generalmente por una cuestión siempre como está compuesta la economía, se concentra, el capital se concentra, pero cuando va mal, les toca todo, más tarde que temprano. Si no te tocó todavía, tranquilo, te va a llegar. Como el 15. Pasa también el capitalismo ¿Y si ahora te toca a vos? El capitalismo ideal, digamos, el idealismo capitalista habla de dos partes, que son el capital y el trabajo, que funcionan juntas como engranaje, que se retroalimentan, digamos. Después a veces se producen asimetrías, concentración de capitales, abusos sobre los trabajadores, bueno, cosas que suceden. Pero digamos, es necesario que al capital le vaya bien para que haya más trabajo, y es necesario que a los trabajadores le vaya bien para que los capitalistas también tengan mejor producción. Es eso, digamos, en lo ideal, en lo idealista. Pero hoy en día tenemos esa reducción enorme del retorno sobre el capital. Sí. Y el empleo, para la situación que estamos hasta acá, no sufrió tanta variación. Es decir, que el grueso lo paga el capital. Y eso solamente es para que, el dueño tenga más o menos plata. Eso, entre comillas, es lo menos importante. En definitiva, es lo que da sustentabilidad al empleo. Y obviamente el capital solo no puede hacer nada, y el trabajador solo puede hacer nada, entre los dos. Lo que me preocupa a mí siempre en un modelo capitalista es que el retorno sobre el capital no exista. O sea, de los que generan empleo. Porque si vos me decís que el 70% lo generan las pymes, pero todos los que por lo menos los que yo conozco, pero esto uno lo podría amplificar. Si el retorno sobre el capital tiende a cero, incluso negativo, ¿qué crees que pasa? No me preocupa no solamente por el lado por eso es clave en el capitalismo el retorno sobre el capital. Es clave. Entonces, eso es lo que me preocupa, esa caída enormemente en un gobierno que se dice capitalista. Yo no adhiero desde ya en el sentido, pero más allá de la política,
no me cuadra un gobierno capitalista con una reducción enorme sobre el capital. Preocupante la situación entonces. O sea, no tiene sentido. Ahora, si me decís, ¿es de corto plazo, son por 2 meses? No, me va pasando hace 15 meses. Claro. O sea, no es algo... complicada la situación. Y el mensaje que nos decía Julián, hoy estamos mejor que mañana. Juli, ¿cómo... Por eso hay que disfrutar. Por eso hay que disfrutar el presente. Claro. ¿Cómo nos comunicamos con vos, con tu consultora? Le decimos a la gente. En las redes como Julián Bernat. Perfecto. Juli, ha sido un gusto charlar con vos. Yo volví a verlos. Bueno, espero que te tengamos próximamente. Sí, total. Un gusto, Julián Bernat, el asesor financiero que necesitas en tu vida. Gracias de nuevo. A usted. Vamos a la pausa, ya venimos. Seguinos en nuestras redes sociales, @latucumanafm y @eltucumanook, en Facebook, Instagram y YouTube.